Ok, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es este capítulo que tiene que ver con análisis de tablas estadísticas para epidemiólogos, lo llamé, ya que en general es para investigación epidemiológica. ¿Ya? Y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, indicando de que en general, cuando hacemos investigación epidemiológica, tenemos dos tipos de preguntas que nosotros las clasificamos, ¿no es cierto? Las clasificamos en las que llamamos preguntas de asociación y también en preguntas de predicción. Cuando estamos en presencia de una pregunta de asociación, es cuando que necesitamos determinar la existencia y magnitud de la asociación entre un evento de salud y un factor de exposición, controlando por múltiples variables o ajustando por múltiples variables. Es una pregunta bastante común en epidemiología. ¿Ya? Tenemos un evento de salud, tenemos uno o más factores de exposición, queremos ver, ¿no es cierto?, si ese evento de salud se relaciona o no con esos factores de exposición previamente definidos, y controlando por o ajustando por otro grupo de características de los sujetos en estudio. Y el otro, que es la pregunta de predicción, en general, ¿no es cierto?, son preguntas un poco más complejas que requieren de otras herramientas, como por ejemplo pudiera ser una pregunta de decir, ¿cuáles son los factores que mejor predicen, ¿cierto?, la mortalidad por COVID? Entonces esas son preguntas que se resuelven con una metodología que si da el tiempo la podemos ver, pero en general, en el 90-95% de las veces, las preguntas de investigación en investigación epidemiológica nosotros las clasificamos como preguntas de asociación. Vayan haciendo preguntas entre medios por el chat. Luis está atento al chat por si acaso. Sí, estoy atento. Va surgiendo algunas dudas, ¿ya? Entonces, en función de eso, lo que tenemos generalmente es un evento de salud que queremos asociar con uno o más factores de exposición, y además, ¿no es cierto?, esa relación entre el evento de salud con estos factores de exposición los queremos ajustar por este conjunto de variables de control. Ya vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a la inferencia estadística, cuando tenemos este tipo de problemas, el tema de las pruebas de hipótesis siempre se va a resolver a través de las pruebas de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, y el tema de la estimación de una magnetía de magnitud y dirección de asociación lo podemos, ¿no es cierto?, hacer a través de medidas de diferencia o de medidas de razón. Y la elección de las medidas de diferencia o las medidas de razón va a depender del diseño de investigación epidemiológica que se haya utilizado. Eso vamos a tratar de ver durante la tarde de hoy. Ahora, lo primero que vamos a ver, que me gustaría que confirmáramos si todos sabemos cuantificar enfermedad. ¿No es cierto? Sabemos que la cuantificación de enfermedad se puede hacer a través de la medición de riesgo, se puede también hacer a través de la medición de prevalencia, como también se puede hacer a través de la cuantificación de incidencia. Son las tres medidas fundamentales, ¿no es cierto?, de cuantificación de enfermedad. Espero que todos tengan claro, digamos, cómo se calcula riesgo, cómo se calcula prevalencia, cómo se calcula incidencia. ¿Todos saben eso? ¿Está ok o no? A ver. Hay un chat ahí, Luis, parece alguien está diciendo. No, solamente era buenas tardes, saludos, ¿no? Ah, saludos, ¿no? ¿Alguna? Ya vamos a ver, mire, vamos para confirmar y ustedes sí saben cómo se hace cálculo de riesgo, cómo se hace cálculo de prevalencia, cómo se hace cálculo de incidencia. Vamos a presentar aquí un ejemplo muy ficticio, ¿ya? Muy ficticio. Supongamos de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, ¿ya? Que se siguen entre el año 2006 y el año 2015. El paciente A es un sujeto que ingresó al estudio el año 2006. De partida, todos estos sujetos que estamos incorporando en el estudio están libres de la enfermedad al momento de su inclusión al estudio. ¿Ya? Ese es el supuesto.
Entonces, el paciente A, el sujeto A, ingresó al estudio el año 2006, se enfermó el año 2008, siguió padeciendo de esa enfermedad y falleció de esa enfermedad el año 2013. El paciente B, aquí me faltó poner un simbolito, ¿ya? Ingresó al estudio el año 2008, y la última vez que supimos de él fue el año 2010, y hasta ese minuto no había presentado la enfermedad. El paciente C es un paciente que ingresó al estudio el año 2010, el año 2013 presentó la enfermedad y llegó hasta al final, me faltaron los puntitos también, con la enfermedad hasta el final del periodo de seguimiento que fue el año 2015. El paciente D ingresó al estudio el año 2008 y se mantuvo libre de la enfermedad durante todo el periodo de seguimiento hasta la finalización del estudio que fue el 2015. El paciente E ingresó el 2013 y llegó al final del estudio libre de la enfermedad. El paciente F ingresó el año 2009 y llegó al final del estudio libre de la enfermedad. ¿Está claro los datos? ¿Alguna duda sobre los datos? Ficticios, por supuesto. ¿Todo ok? Okay. Todo acá, hasta aquí. Listo. Vamos a ver entonces aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no avanza? Ajá. Quisiera que ustedes me digan, en esta población de 6 pacientes, ¿cuál es el riesgo de enfermar? Un minuto para que lo piensen y nos vayan colocando respuestas en el chat. Luis, por favor. Sí, voy mirando. Ya, a ver qué nos dicen, que en función de los datos que estamos observando, ¿cuál es el riesgo de enfermar? Bueno, el riesgo se calcula con la probabilidad por el impacto, pero ahí puedo identificar la prevalencia y la incidencia, pero no el riesgo. ¿Por qué? Bueno, incidencia, a mi criterio son todas las que están señaladas como E, y prevalencia la F. No. Pero riesgo no lo puedo. Porque sería el riesgo de enfermar de esa enfermedad, ¿no? El riesgo no sería la cantidad de pacientes que tuvieron la enfermedad, en este caso 2, sobre la cantidad de personas que estuvieron expuestas, en este caso serían 5. Ya, bueno, tampoco. Mira, ¿cuál es la definición de riesgo de enfermar? Es la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, si a mí me preguntan cuál es el riesgo de enfermar, yo debería de responder ¿en qué periodo de tiempo? No puedo calcular riesgo de enfermar si no me dicen en qué periodo de tiempo. Entonces yo tengo que decir el riesgo de enfermar en 1 año, puedo calcular el riesgo de enfermar en 2 años, puedo calcular el riesgo de enfermar en 3 años. Si a mí me preguntan, repito, ¿cuál es el riesgo de enfermar? Sin que me indiquen el periodo de tiempo en que el sujeto está expuesto a que desarrolle la enfermedad, no puedo responder. Por lo tanto, para ser más específico, voy a colocar aquí ahora, a ver, veamos. ¿Cuál es el riesgo de enfermar en 2 años? Primero, en 1 año, el riesgo de enfermar en 1 año es 0. ¿Por qué es 0? Porque el primer paciente, ¿enfermó dentro del primer año? No. ¿El segundo paciente enfermó dentro de su primer año de seguimiento? No. ¿El tercer paciente enfermó dentro del primer año de su seguimiento? No. O sea, ninguno de estos 6 pacientes enfermó dentro del primer año. Por lo tanto, el riesgo de enfermar en 1 año sería 0. ¿El riesgo de enfermar en 2 años? 1. 1, pero ¿1 de qué? 1 de los 6. Un sexto, entonces, ¿no es cierto? Porque tenemos que el paciente, acuérdense que es una probabilidad, no puedo decir 1. ¿No es cierto? El primer paciente enfermó dentro de los primeros 2 años de seguimiento, sí. No.
este no, este no, este no y este no. Por lo tanto, de los 6 pacientes que tienen, vean ustedes qué importante aquí, porque para calcular el riesgo de enfermar en 2 años, el tiempo de seguimiento mínimo de cada paciente debiera ser 2 años, cosa que cada uno de estos sujetos aquí cumple, ¿no? Cumple. Entonces, el riesgo de enfermar en 2 años, ¿cuántos enferman dentro de los primeros 2 años? 1. Rosalba tiene una pregunta. 1, pero déjame terminar. ¿Y cuántos sujetos fueron seguidos por al menos 2 años? 6. Por lo tanto, el riesgo de enfermar, 1/6. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Sí, tengo una duda porque yo entendía que la línea continua es a partir de lo que se está haciendo seguimiento. Por ejemplo, el B a los 2 años todavía no ingresó al estudio, recién en el 2008. ¿O estoy Buena pregunta. Ingresó, sí. Esa es una buena pregunta. Lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se calcula el tiempo de seguimiento desde que el sujeto ingresa al estudio, no desde que el estudio se inicia. Es muy buena pregunta. ¿Ya? Este cálculo no se hace, el tiempo no corre desde el periodo de inicio del estudio. El estudio se inició el 2006, según este dibujito que tenemos acá. ¿Ya? Pero el primer paciente ingresó el 2006. El segundo paciente ingresó el 2008. El tercer paciente ingresó el 2010. ¿No es cierto? Y para calcular el riesgo de enfermar en 2 años, cuenta a partir de que el paciente ingresa al estudio y no desde el momento en que el estudio se inicia. ¿Ya? No sé si aclara la pregunta. Es una cohorte dinámica, entonces, ¿verdad? Sí, claro. No es estática. No, claro. Sí es. ¿Ya? Aclara Ahora, eso la línea punteada, perdón, ¿qué significa? A la línea punteada fue que en ese sujeto particular se mantuvo enfermo y que el año 2013 falleció de esa enfermedad. Ah, bueno. ¿Sí? A mí me Y el faltó poner otro la línea enfermó y punteada aquí resolvió pronto. me faltó poner la línea punteada aquí en el C, nada más, en este dibujito bueno. que lo puedo. ¿Ah? Ah, bueno, ahora sí. Claro. Eso, ¿Y a eso se le puede denominar prevalencia? No. ¿No? Vamos a ver. Ahora, pregunto, ¿cuál sería el riesgo de enfermar en 3 años? Riesgo de enfermar en 3 años. 3/6. ¿Cuánto? 3 sextos o 3/6. ¿Dónde están los 3? 1/6 también. ¿Uno? Un sexto. Un sexto. Sexto. Pero no todos están Exacto. seguidos por 3 años. Algunos respondieron 2 de 6. Eso, ahí escuché una observación buena. No todos fueron seguidos por 2 un mínimo de cuartos. 3 años. ¿Ah? 2 cuartos. Eso me gustó, ¿no es cierto? De Guatemala. El primero, ¿se siguió por 3 años? Sí. ¿Enfermó durante los primeros 3 años de seguimiento? Sí, 1. ¿El segundo se siguió por 3 años? No. No. La persona podría haber, ¿no es cierto? Solamente fue seguido por 2 años. Por lo tanto, como no cumple con el requisito de haber sido seguido por un mínimo de 3 años para calcular el riesgo de enfermar en 3 años, ese no cuenta. El tercero sí. Ya tenemos 2 sujetos que enfermaron durante los primeros 3 años de seguimiento. El cuarto no enfermó. ¿El quinto cuenta? No cuenta. No. ¿Y el sexto? Sí cuenta. Sí cuenta. Sí. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de enfermar en 3 años? 2 cuartos. 2 cuartos, un medio, 2 cuartos. ¿cierto? Un medio. Así es. ¿Está claro? Ahora, una pregunta, perdón, Sergio. Y ahí no es mejor utilizar el denominador tiempo-persona, ya que es una cohorte dinámica. Momentito, pero ese no es riesgo. Estamos calculando riesgo. Ah, ¿Ya? ya. Recuerden que son 3 medidas. Tenemos riesgo de enfermar en un periodo de tiempo determinado, prevalencia de la enfermedad en un momento dado, y después vamos a hablar de las tasas de incidencia. Ya bien. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad del año 2012? Cero. 1 de 6. Es No, 1 de 2012. 1 de 5. 1 de 5. 3 dentro de 5. Quinto. 2012 estamos aquí, ¿no? Una de 3 4. partidos 5. ¿Cuántos? ¿A dónde hay 5 1 aquí? de 4. 1 de 4, perdón. Eso, 1 de 4.
Ujú. Perfecto. 1 de 4. ¿Ah? 25%. 1 de 4, claro, en 0.25, claro. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acuérdense que la prevalencia es la foto, ¿no? Y ahora, lo que ya alguien anticipaba, ¿y cuál es la tasa de incidencia en este estudio? ¿O la densidad de incidencia? 2 estos. Dos, Tres, dos no, dentro, no. dos dentro del tiempo persona. El No, periodo en que todos ahí hay que estuvieron sacar el tiempo expuestos. persona. 2 sobre Eso. 6. No, No, es 2 sobre el 3 periodo de exposición de todos. de todos. Exacto. ¿Cuánto es el tiempo de seguimiento total? El ¿Cuánto total tiempo se siguió son este? 9 años. El ¿Este total cuánto son se 9 siguió? años. Pero Este, ese siguió el primero. El de 6 primero al se 13. siguió. Sí, 2. 5 años. 7 años. Espérame, el primero son 2. Ajá. El segundo son 2. Llevamos 4. El tercero son 3. Llevamos 7. ¿No? El Sí. cuarto son 7. Llevamos 14. 14. Estos son 2, son 16. Y 16. este son 6, son 22. 22. En esos 22 años, personas de seguimiento, ¿cuántos desarrollaron la enfermedad? 3. 2. ¿Cuáles 3? 2. A este que falleció aquí. 2. Que no Dos. se conoció ya. 2. 2. 2. Entonces Se la tasa de enfermaron, incidencia uno sería falleció. 2 entre 22. 2 entre 22 o 1 entre 11. O 1 entre 11. ¿Cierto? Sí. Bueno, ustedes, es que como que uno que se tiende a olvidar estas cosas, por eso es bueno recordar, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Sí, claro. ¿Alguna pregunta? Ahí puse una. Son Sergio. 27, perdón, ¿no Ah. son 27 años de seguimiento? Tenemos 2 aquí, más 2 aquí son 4. Esto de aquí no cuenta, porque hasta que se enferma. A lo mejor Enferma está o sumando, fallece. ¿no? Claro. Es porque estamos hablando de la incidencia de esta enfermedad. Si fuera la incidencia de morir, ahí contaría el total de arriba, ¿no es cierto? Sí, así está bien. ¿Sí? Pero la incidencia de la enfermedad. Fabián, tenía otra pregunta. Sí, por favor. Lo había puesto en el chat, pero mejor por aquí. ¿Cuándo hablamos de incidencia acumulada, Sergio? Esa es una duda que yo tengo, porque he oído Buena tasa de pregunta. incidencia e incidencia Esto, el acumulada. riesgo de enfermar en 2 años es la incidencia que se acumula en 2 años. O sea, el riesgo de la enfermedad en un periodo de tiempo determinado es sinónimo de la incidencia acumulada de la enfermedad en ese periodo de tiempo. Espérame, déjame metabolizar eso. Espérate un momentico. Porque Pero son todos casos nuevos. ¿Cierto? Ujú. Todos son casos nuevos porque todos partieron sanitos. Entonces, al ser todos casos nuevos, son incidencias. Ujú. Entonces, si hacemos la incidencia acumulada en los 2 primeros años, eso nosotros lo estamos denominando aquí el riesgo de enfermar en 2 años. Es absoluto. Riesgo de enfermar en 2 años sería sinónimo de incidencia acumulada en 2 años de la enfermedad. Ya. ¿Ya? Ya. Y la del tiempo sería densidad de incidencia. El de abajo, ¿no es cierto?, es tasa de incidencia o densidad de incidencia. Son sinónimos también. Sergio, una pregunta. Pero, pero la incidencia acumulada, el denominador tendría que ser la población, no el tiempo persona. No. Es que la tasa de incidencia o la incidencia acumulada es el tiempo persona. El riesgo de enfermar o la incidencia acumulada es, ¿no es cierto?, el número de enfermos en ese periodo de tiempo. Si la incidencia está acumulada en 2 años, el número de sujetos que se enferman en 2 años dividido por el número total de sujetos que fueron seguidos por al menos 2 años. Ese es el N. Ya. Y si este fuera una población
como se le dice, rígida, creo que se le dice. O sea, que todos empiezan y todos terminan al mismo tiempo. Estática, población Estática, Ah, perdón. mira, rígida. es fácil porque ¿cuál Es más es la fácil, ¿no? incidencia? ¿Cuál es la incidencia de cáncer de cáncer de cualquier cáncer? De cáncer de, qué sé yo, de hígado. ¿Cómo se calcula la incidencia de cáncer de hígado? Caso diagnosticado en ese año, ¿Ya? entre población, ¿no? En ¿Cuál riesgo de población? padecerlo. ¿Cuál La población en riesgo de padecerlo. Ya. ¿Cuándo? ¿En cuándo? En ese año. ¿Y cómo? No, se toma como medida la población a inicio del estudio. A mitad de periodo. O a mitad de periodo, ¿cierto? A mitad de periodo. ¿Por qué se toma la población a mitad de periodo del año? Por supongamos la tasa para el 2019, ¿ya? Cuando tú tomas la población a mitad de periodo 2019, ¿cuál es el supuesto? Es que todos los sujetos que estaban presentes en el 2019 fueron seguidos por un año. Exacto. Ahí equivale la fórmula. ¿Ya? Sí, a mitad de Porque ahí el periodo. seguimiento es fijo para cada uno, un año. ¿Sí? Esa es la definición de los demógrafos, ¿no es cierto? Como se calcula en demografía también eso. Sí. Pero en estudios epidemiológicos son los años personas de seguimiento. Pues son equivalentes. Porque si yo a todas las personas las sigo por un año, es absolutamente equivalente. Sí, lo que pasa es que no siempre hacemos estudios propiamente epidemiológicos así de seguimiento, sino que a veces hacemos estudios más bien transversales o que entonces queremos inventar numeritos con los transversales. Sí, claro, claro. Buenas preguntas. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Luis, el chat. No. Okay. Es que a veces hacen preguntas personales posiblemente a ti y no a todos, y no las veo. No, ojalá que las hagan a todos porque yo no tengo posibilidad de ver el chat mientras estoy en la presentación. Ok, veamos entonces los tipos de diseño. ¿Cuáles son los tipos de diseño en investigación epidemiológica que ustedes conocen? A ver, ¿alguien puede mencionar alguno? Ecológicos, de prevalencia. Descriptivos y analíticos. Nosotros tenemos observacionales y experimentales. Y experimentales. Bien. ¿No? Tenemos en general observacionales, experimentales. Los observacionales son los estudios de prevalencia. También, ¿no es cierto?, llamados de corte transversal. Están los estudios de cohortes, donde uno puede obtener incidencias, ya sea incidencias acumuladas o densidad de incidencia. Y los estudios de casos y control. Y en los estudios experimentales, el más conocido son los ensayos clínicos. Ahora, cualquiera sea este diseño, siempre nosotros vamos a poder construir lo que se llama una tabla de asociación. Siempre vamos a poder construir una tabla de asociación, donde vamos a tener un evento de salud, presente ausente, en cada uno de los sujetos en estudio, un factor de exposición que también puede estar presente ausente en cada uno de los sujetos en estudio. Esto se llama tabla de contingencia, lo llaman los estadísticos, los epidemiólogos, ¿no es cierto?, tabla de asociación. O tabla de 2x2 por estos países. En este caso, claro, tabla de 2x2. ¿Ya? Pero puede ser más de 2x2 porque podemos tener un factor de exposición que tenga 3 niveles o 4 niveles. Entonces ya no sería 2x2, ¿cierto? Ahora, aquí está, ya lo habíamos dicho, esto me parece que lo estoy repitiendo. En los observacionales, los cortes transversal, casos y controles cohortes, los experimentales, me faltaba mencionar aquí los cuasi experimentales, que son los estudios comunitarios, y también los famosos estudios pre-post intervención. Vamos a ver entonces aquí en un estudio de corte transversal. En un estudio de corte transversal, lo que nosotros hacemos generalmente, como es un corte transversal, es que lo que se toma es una muestra probabilística de n minúsculas sujetos de una población, y en esa muestra de n minúsculas sujetos de esa población, se evalúa simultáneamente
la presencia o ausencia del evento de salud y la presencia o ausencia del factor de exposición, ¿no? Entonces, de estos n sujetos muestreados probabilísticamente, uno, ¿no es cierto?, puede concluir que hay A sujetos que presentan el evento de salud y que presentan el factor de exposición, B sujetos que no presentan el evento de salud, pero que sí presentan el factor de exposición, y así sucesivamente. Ahora, vamos a ver, ¿qué medimos? ¿No? Porque una cosa, ¿no es cierto?, es la tablita, ya tenemos la tablita, y ahora vamos a ver qué medimos. Como es un estudio de corte transversal, nosotros podemos calcular la prevalencia del evento de salud como el odds del evento de salud. Nos vamos a ir al total acá, ¿no es cierto? Nos vamos a ir al total acá, de los n sujetos muestreados en forma probabilística, observamos de que A más C sujetos presentaban el evento de salud, por lo tanto la prevalencia del evento de salud va a ser A más C dividido por N. ¿Cierto? Y el odds del evento de salud, ¿qué es lo que es un odds? Son demómetros o de probabilidades. La probabilidad de que pueda ocurrir un evento determinado en... Un odds de partida es un cociente, ¿cierto? ¿Un qué? Perdón, no te escuché. El odds es un cociente. Hay un numerador y un denominador. Ya. Si yo tengo un grupo donde tengo sujetos enfermos y sujetos sanos, ¿cómo se calcularía el odds de la enfermedad? ¿Qué va en el numerador? Quiero el odds de enfermar. Los enfermos entre los sanos. Que tuvieron el evento. Los que tenían el evento. ¿Y el denominador? Los que no lo tenían. Los que no lo tenían. Entonces aquí sale la formulita, ¿no es cierto? El odds del evento de salud sería los A más C sujetos que presentaron el evento de salud dividido por los B más D sujetos que no presentaron el evento de salud. ¿Cierto? Sí. Si tenemos un evento de salud que tiene una prevalencia de un 30%, ¿ya? ¿Cuál sería el odds de esa enfermedad? Prevalencia de un 30% significa que en el numerador tengo 30 y que en el denominador tengo 100. ¿Ya? ¿Y cuál sería el odds de enfermar? 3/7. 3/7, maravilloso. Exactamente. Muy bien, excelente. ¿Ya? Ahora, ojo, que en el caso de los estudios de corte transversal, uno también puede calcular la prevalencia de la exposición. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, cuando en un estudio de corte transversal hablemos de, si alguien me dice, oye, ¿cuál es la prevalencia? ¿Qué responderían ustedes? ¿Ah? ¿De qué? ¿Del evento de salud o del factor de exposición? ¿De qué? ¿No es cierto? Claro. No. Si alguien me dice a mí cuál es la prevalencia, tengo que preguntar de qué. Si es del evento de salud o del factor de exposición. Ahora, en relación a la inferencia estadística, hay dos etapas, ¿no es cierto? Igual que vimos, ¿no es cierto?, en inferencia estadística está el tema de las pruebas de hipótesis. Aquí la prueba de la hipótesis sería si existe o no asociación entre el evento de salud y el factor de exposición. Y esa prueba estadística lo podemos hacer a través de un chi cuadrado o una prueba exacta de Fisher. Y la continuación sería, ¿no es cierto?, la estimación por intervalos de confianza de una estadística que mida magnitud y dirección de la asociación. Y eso lo podemos hacer a través de la diferencia de prevalencia de la enfermedad entre expuestos y no expuestos, o la razón de la prevalencia de la enfermedad entre expuestos y no expuestos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Ninguna hasta el momento. ¿Ya? Pongo un ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿Ah? Fabián escribió, dice, pero con prevalencia podemos calcular odds. Siempre lo acabamos de hacer aquí.
Claro, porque si nosotros tenemos... ya, entiendo la pregunta. Si tenemos solamente la prevalencia, 0,32, por ejemplo, ¿no? El odds sería la prevalencia dividido por 1 menos la prevalencia. O sea, si la prevalencia es 0,32, Correcto. entonces el odds sería 0,32 dividido por 0, 1 menos 0,32. 0,68, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿verdad? Teniendo el odds, podemos sacar la prevalencia también. Y con el odds también puede sacar la prevalencia. 1 ¿no? entre 1 más odds. Claro, sí. Ya. Exacto. Muy bien, Gracias. excelente. Preguntas, ¿no? Ya. En el caso, estudio de casos y controles, entonces. Vean ustedes que aquí, ¿qué es lo que partimos? Partimos del evento de salud. ¿Qué es lo que se hace en un estudio de casos y controles? Primero que nada, hacemos 2 muestras probabilísticas. Una muestra probabilística de N sujetos que presentan el evento de salud, llamado casos, y una muestra probabilística de otros N sujetos que no presentan el evento de salud, llamado controles. ¿Ya? ¿Qué podemos calcular ahí? El riesgo. ¿No? El riesgo relativo, ¿no? RR. El RR. No, porque acuérdense, ¿qué es lo que es riesgo? El Es riesgo probabilidad de enfermo. desarrollar la enfermedad, Sí, ¿o no? sí, Y aquí estamos partiendo con los enfermos y con los sanos. ¿Cómo va a calcular Ya. riesgo? ya. Pero ¿No? ¿Ah? Sí. No puede, ¿no? OR. Pero ¿OR de qué? De tener o no tener Esa es la, factor de exposición. ojo, OR sería la medida de magnitud y dirección de la asociación, pero aquí en general, ¿qué es lo que puedo calcular yo? Tengo una muestra de casos, ujú, N casos. ¿Quiénes de estos estos N casos estuvieron expuestos y no expuestos al factor que estamos Correcto. estudiando? A estuvieron expuestos y C no estuvieron expuestos. Entonces, ¿qué puedo calcular aquí? La prevalencia por factor de exposición, por exposición. haberse expuesto o no expuesto al... Pues, perfecto, podemos calcular la prevalencia de la exposición en el grupo de los casos y la prevalencia de la exposición en el grupo de los controles. Pero también podemos calcular el odds de la exposición en los casos y el odds de la exposición en los controles. Podemos calcular las dos, ¿no? Entonces, sería la prevalencia de la exposición en los casos, según la tablita aquí sería A, ¿no es cierto? Estos son los casos, sobre el N de casos, y el odds de la exposición de los casos sería A dividido por C, los que presentan el factor de exposición sobre los que no presentan. Y de la misma forma, tendríamos la prevalencia de la exposición en los controles, ¿no? Me voy a los controles. ¿Cuántos sujetos estuvieron expuestos? B sobre N de controles. Y el odds sería B, que son los B, los que tuvieron el factor de exposición, sobre los D, que serían aquellos que no tuvieron el factor de exposición. ¿En qué grupo? En el grupo de los controles. Ahora, en cuanto a la inferencia estadística, para la medición de la magnitud de la asociación, la existencia de la asociación va a ser igual que en el estudio de corte transversal. Va a ser una prueba exacta de Fisher, un chi cuadrado o una prueba exacta de Fisher. Y para determinar la magnitud y dirección de la asociación, en los estudios de casos y controles, lo más usual sería la razón de odds de la exposición. Por lo tanto, cuando me digan OR, si yo le digo, mire, ¿qué puede calcular un estudio de casos y controles? Y si yo le digo OR, ¿y usted qué me va a responder? Es que nosotros que no lo están pidiendo por equipo, no ¿Qué me va a responder? Hago la pregunta. Supongamos de que ustedes me preguntan a mí. Mire, supongamos que tenemos un estudio de casos y controles. ¿Qué medida de magnitud y dirección de la asociación usted puede calcular? Y yo le digo la razón de odds, el OR. ¿Qué me responderían ustedes? Que no. Sí. Exposición.
¿Ahí alguien lo dijo? ¿Alguien lo dijo? Sí. Que si es de exposición. De exposición, ¿no es cierto? Lo que siempre... No nos olvidemos de colocar los apellidos, ¿ya? No nos olvidemos de colocar los apellidos, porque si yo digo la razón de odds a secas... Esos puntos pues, extras para el grupo 9. Ah, perfecto, listo. Entonces eso se lo vamos a descontar de los negativos que ya tenía. No, mentira. ¿Ya? Exacto. ¿Sí? Perfecto, grupo 9, excelente. ¿No? Es importante usar la terminología más precisa, digamos, ¿no? Uno tiende a ser un poco ahorrativo en el lenguaje, lo que para nosotros no es ¿Y muy... disculpa, cómo se calcularía entonces la exposición? Aquí está. Porque ya tenemos, ¿no es cierto? Ya, Aquí está la odds de exposición en los casos, A partido por C. La odds de exposición en los controles, B partido por D. Por lo tanto, la razón sería esto dividido esto. Dividido esto. ¿Cierto? Ya, sí. Ok. Estudio de cohortes. ¿Ya? En este caso, lo que nosotros partimos es con una muestra probabilística de un número de sujetos que tenían el factor de exposición presente, N de exposición, y una muestra probabilística de un grupo que no tenían el factor de exposición presente, que sería el N de la no exposición. ¿Ya? Y como es un estudio de cohortes, hay un supuesto. El supuesto es de que todos los sujetos, tanto los expuestos como los no expuestos, son seguidos por la misma unidad de tiempo, y todos libres de la enfermedad al inicio del periodo de seguimiento. Me faltó colocar eso aquí. ¿Ya? Todos tienen que estar libres de la enfermedad al inicio del periodo de seguimiento, porque ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular? Es la probabilidad de desarrollar el evento en un año. Es la probabilidad de desarrollar el evento en 2 años, etc. Como es probabilidad de desarrollar el evento, entonces al inicio del estudio, los sujetos que ingresan tienen que estar libres del evento. ¿Está claro? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que vamos a poder calcular sería el riesgo de desarrollar el evento de salud en los expuestos. ¿Qué falta ahí? Riesgo de desarrollar el evento de salud en los expuestos. La incidencia. En un periodo de tiempo En un determinado. periodo de tiempo determinado. 1 año, 2 años, porque esto es seguimiento fijo. ¿Ya? Entonces vamos a poder calcular acá el riesgo del evento de salud en los expuestos. ¿Cuántos desarrollaron el evento? Son A sobre el N de exposición, sería ese el riesgo en 1 año, supongamos de que el periodo de seguimiento es 1 año. Y el riesgo de desarrollar el evento en los no expuestos, que sería C dividido por el N de no expuesto. Por lo tanto, la inferencia estadística para evaluar la existencia de la asociación entre el factor de exposición y el evento de salud, vamos a seguir usando la prueba de chi cuadrado o el test exacto de Fisher, y para estimar la magnitud y dirección de la asociación, la razón de riesgos o riesgo relativo. ¿Estamos? Sergio, pero también se podría calcular la incidencia de la enfermedad, al igual que la prevalencia la calculamos en el otro. Momentito, Si porque aquí estamos diciendo, mira, es que aquí estamos con el supuesto anterior, todos los sujetos son seguidos por la misma unidad de tiempo. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando los sujetos son seguidos por distintos periodos de tiempo. ¿Ya? Aquí yo tengo una tabla, todos los sujetos que fueron seguidos durante 1 año, ¿no? Expuestos, cuánto desarrollaron el evento en 1 año, no expuestos, cuánto desarrollaron el evento en 1 año, y calculo la razón de riesgo o riesgo relativo. ¿Ya? Sería el riesgo relativo de desarrollar el evento en 1 año. El riesgo relativo de desarrollar el evento en 2 años. Estamos con seguimiento, ¿qué decía aquí? Fijo. ¿Ya? Fijo. Fijo.
Ahora, tiempo de seguimiento variable. Tú estabas mirando las diapositivas, por eso estaba preguntando. ¿Ah? Entonces, vean ustedes, cuando tengo tiempo de seguimiento variable, lo que nosotros vamos a tener ya no es el número total de sujetos que fueron expuestos, sino lo que vamos a tener el tiempo, población, o los años personas de seguimiento, años personas de seguimiento en el grupo expuesto, y los años personas de seguimiento en el grupo no expuesto. Y lo que nosotros sabemos lo que sí sabemos, de que en el grupo expuestos, desarrollaron el evento durante el periodo de seguimiento variable de cada uno de los sujetos, y en el grupo de los no expuestos, se desarrollaron. Claro. Estos que no desarrollaron no lo sabemos. No lo sabemos, porque, como decíamos anteriormente, habían sujetos, en el ejemplo ficticio que presentamos al principio, había un sujeto que lo seguimos por 2 años, durante los primeros 2 años no desarrolló el evento y de ahí nunca más supimos de él. Por lo tanto, nunca supimos si cuándo desarrolló o no el evento. Lo podría haber desarrollado un mes después de que fue la última vez que lo vimos, ¿no? Ese valor acá, de los que no desarrollan el evento de salud, no es calculable, no lo tenemos. No tiene sentido. Entonces, lo que hacemos aquí, obviamente, es una muestra probabilística de n sujetos expuestos y n sujetos no expuestos, pero que tienen periodos diferentes de seguimiento. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cada sujeto va a contribuir con el respectivo tiempo de seguimiento en el cálculo. Por lo tanto, aquí en la tabla de cálculo, de análisis, en lo que tenemos que colocar es el tiempo de seguimiento de todo el grupo, los años personas de seguimiento del grupo, los años personas de seguimiento del otro grupo. ¿Estamos? ¿Habrá posibilidad de que las personas que estén hablando al fondo, que alguien tenga el micrófono e interrumpen demasiado la charla? Gracias, Por era favor. lo mismo que iba a pedir. Sí, Lo hombre, mismo iba a demasiado. escribir yo. Demasiado. Luis, a lo mejor tú los puedes ir silenciando. Sí, ya, de acuerdo. Que podrían activar solamente el micrófono cuando van a hacer la pregunta y después Cuando podrían van a tomar la desactivar. palabra, exacto. Sí. Ok, veamos entonces aquí cómo hacemos. Tenemos la tablita, ¿no? Y lo que vamos a calcular entonces es la tasa de incidencia de la enfermedad o la densidad de incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto, que sería, ¿no es cierto?, el número de sujetos que desarrollaron la enfermedad durante su seguimiento sobre el total de años personas de seguimiento de ese grupo. Sería la tasa de incidencia o densidad de incidencia del evento de salud en el grupo expuesto. Y de la misma forma vamos a poder calcular la tasa de incidencia o la densidad de incidencia de la enfermedad en el grupo de los no expuestos. ¿Cuántos son? En el grupo de los no expuestos se desarrollaron la enfermedad durante el periodo de seguimiento en un total de tiempo de seguimiento en el grupo no expuesto definido por TP de no exposición. Aquí, como este numerito A comparado con el total de tiempo de seguimiento es muy pequeño, y este numerito C comparado con el total de tiempo de seguimiento también es muy pequeño, la prueba la prueba estadística solamente corresponde a hacer una prueba exacta de Fisher. ¿Ya? En este caso estamos mandatados a hacer la prueba exacta de Fisher por la razón de que este número A sobre el total tiempo de seguimiento es muy pequeño y que este valor C sobre el total de tiempo de seguimiento también es muy pequeño. Ahora, Camila, para evaluar tengo la una magnitud pregunta. y la dirección de la asociación, entonces vamos a calcular la razón de tasas de incidencia o la razón de densidades de incidencia. Disculpen ahí los errores tipográficos, los vamos a corregir. ¿Alguna pregunta? Pamela. Pamela. Gracias. Sí, hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. ¿y tú? Gracias. Una pregunta, perdón, que me
tal vez lo mencionaste y por los ruidos no podía captarlo bien. El total de tiempo expuesto de seguimiento se define al inicio de la investigación y yo espero, es decir, yo tengo una investigación y yo espero, voy a seguir a una cohorte por 5 años para ver si van a desarrollar cualquier evento que estoy buscando y ese es el tiempo acumulado, que cada individuo pueda desarrollar o presentar esos síntomas durante ese periodo de 5 años. ¿Eso es correcto? Que tú desde un principio Mira, acá está, ¿no? Puede ser, Pamela, que a lo mejor llegaste un poco tarde, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, también. Claro. Aquí está el ejemplo, ¿no es cierto? En este ejemplo, por ejemplo, el total de tiempo de seguimiento de estos 6 personas fue: el sujeto A contribuye con 2 años. El sujeto B contribuye con 2 años, ya llevamos 4. Sí. El sujeto C contribuye con 3 años, llevamos 7. El sujeto D contribuye con 7 años, llevamos 14. El sujeto este contribuye con 2, 16. Y el sujeto el último contribuye con 6. El total tiempo 21. persona de seguimiento es 22. 22. ¿Sí? Y de esos 22, 2 desarrollaron el evento, por lo tanto la tasa de incidencia aquí era 2 sobre 22. Sobre 22, ok. ¿Sí? ¿Aclara eso, Pamela? Sí, está bien, muchas gracias. Sí, disculpa que me haya enrollado. No, está bien, está bien, está bien. Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. ¿Ya? En Stata hay un módulo que se llama Tablas para Epidemiólogos. Y la próxima semana vamos a hacer la aplicación práctica. Dijimos que hoy día solamente iba a ser la parte conceptual. ¿Ya? Pero igual vamos a ir viendo aquí cómo se hace. ¿Ya? Entonces, vamos a partir estudios de casos y controles o estudios de corte transversal. Para los estudios de casos y controles o estudios de corte transversal tenemos 3 comandos que podemos utilizar. El comando CC, que viene siendo un comando de case control. El comando tab-odds, que es una tabla de odds, ¿ya? Cuando la exposición tiene dos o más categorías. Lo mismo que el MH-odds cuando la exposición tiene múltiples categorías. Pero en un estudio de casos y controles común y corriente, donde tenemos expuestos y no expuestos, simplemente la instrucción va a ser el CC. Viene de case control. En los estudios de cohortes, cuando tengamos estudios de cohorte con seguimiento fijo, el comando es CS, viene de cohort study, ¿ya? CS. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Y cuando tenemos seguimiento variable, como queremos tasa de incidencia, el comando va a ser IR, de incidence rate. ¿Ya? Entonces, para cohorte fija, CS. Para cohorte con seguimiento variable, IR. ¿Ya? Y en el estudio de casos y controles pareados, que también existen, entonces viene MCC, viene de Match Case Control. MCC. Son los comanditos que vamos a utilizar, digamos, cuando hagamos las aplicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No. por el momento. Una nota importante. Para que Stata entienda de la manera adecuada estos controles, estos comandos que están aquí, todas las variables tienen que estar codificadas como ceros y unos. ¿Ya? Si la variable de evento de salud o la variable del factor de exposición está codificada en forma distinta de ceros y unos, no van a funcionar. Entonces aquí sí que es clave, digamos, la codificación de las variables para los datos en estos tipos de estudios. Eso es importante, súper importante. Si no, le digo, no va a funcionar. ¿Está claro? Veamos acá, aquí hay un ejemplo de un libro que es bastante bueno, se llama Modelamiento Estadístico en Investigación Médica de William Dupont, lo pueden buscar, está en internet, se baja fácil este libro, tiene un montón de ejemplos y está también casi todo hecho con Stata prácticamente. ¿Ya? Y en este ejemplo, Fabián. Fabián levantó la mano. Sí, disculpa, en esa codificación 0 y 1, 0 sería la no exposición y 1, o eso es libre No. Uno, el evento de salud presente.
Y 0 0 el ausente. no presente. Ahora, y 1 si factor de el... exposición presente, 0 ausente. Sí. Y si el factor de exposición tiene más de dos categorías, entonces sería 1, 0, 1 y 1, 2. 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ok, gracias. Bueno, en este ejemplo que está aquí, lo que tenemos acá son 4.699 observaciones, 10 variables, y el evento de salud está aquí, enfermedad coronaria, la variable CHDFATE. Vean ustedes, aquí también tenemos el tiempo de seguimiento, ¿ya? El tiempo de seguimiento. Y tenemos el índice de masa corporal y hay una serie de otras, el sexo, hay una serie de otras variables. Vamos a ver entonces aquí. ¿Qué pasó? Ahí está. Estos son los datos. Aquí una visión de los datos que tiene esta base de datos. Vean ustedes, aquí tenemos un hombre con una sistólica de 120, diastólica de 80, no sé lo que es esto. Aquí tenía enfermedad coronaria, fue seguido por 330. ¿Qué es lo que decía, Díaz o qué? No recuerdo. Díaz. ¿Decía Díaz? Acá está, seguimiento en Díaz. Perfecto, Díaz. ¿Ya? Un sujeto de 51 años de edad con un índice de masa corporal 27.4. ¿Ya? Etcétera. Esos son los datos que tiene esa base de datos. Veamos, vamos a calcular el riesgo, vamos a usar ahora el riesgo de desarrollar la enfermedad coronaria en un año. Y tenemos dos preguntas aquí. Uno, si la obesidad se asocia o no a un riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en un año. ¿Ya? Y la pregunta anidada a esa es que queremos determinar si esa relación entre obesidad y desarrollar enfermedad coronaria en un año es lo mismo en hombres que en mujeres. ¿Está claro? Esa es la pregunta. Entonces, primero que nada, lo que vamos a tener que, vamos a definir cuál es el riesgo de enfermedad coronaria en un año. ¿Qué es lo que sería? Sería el número de sujetos que desarrollan enfermedad coronaria en un año dividido por todos los sujetos que fueron seguidos por un año. ¿Sí? Esa es la definición. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el riesgo en un año. Ahora, aquí está clarito, ¿no es cierto? Esta variable sería el número de casos que desarrollan enfermedad coronaria en 365 días de seguimiento. Y el N es el total de sujetos que completaron el seguimiento por un año. Por lo tanto, ¿quiénes quedan excluidos aquí? Todos aquellos que fueron seguidos por un periodo de tiempo menor a los 365 días. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Ahora, entonces, por lo tanto, vamos a tener que hacer algunos cálculos. Y la exposición está diciendo de que la pregunta era sobre la obesidad, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos definida la obesidad como aquellos sujetos que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Entonces, la primera etapa que deberíamos hacer es ¿qué? Crear las variables de análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear las variables de análisis? Bueno, ¿quiénes son los que desarrollan enfermedad coronaria en un año? Son todos aquellos que fueron seguidos por al menos 365 días y desarrollaron enfermedad coronaria. ¿Se fijan? Entonces, esos serían los sujetos que entrarían en el numerador. ¿Y a quiénes vamos a tener que colocar como omísimo? Aquellos que eventualmente fueron seguidos por menos de 365 días, ¿ya? Pero que no desarrollaron una enfermedad coronaria. Y la obesidad, obviamente, ¿no es cierto?, más sencillo, vamos a generar una variable que se llama obis, cuando el índice de masa corporal sea mayor o igual a 30 y sea distinto de missing, ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos generado esas variables,
¿ya? En el estudio de cohortes, seguimiento fijo, tenemos la variable de salud, elemento de salud, que la acabamos de crear como CHD un year, y la exposición obesa. ¿Cómo sería el análisis crudo? Como es seguimiento fijo, ¿alguien recuerda la lámina donde dijimos cuál sería el comando en Stata para hacer estudios de cohorte con seguimiento fijo? CS. Sí, Muy bien. muy bien, muy bien, excelente. Entonces sería CS de la variable de respuesta, que son aquellos que desarrollaron enfermedad coronaria en un año, y la exposición, que es obeso. ¿Qué observamos acá? Que en el grupo de los expuestos, ¿cuál es la incidencia de enfermedad coronaria? 1.3%. 1,0. Claro, bueno, ¿cómo son? Por año. ¿Perdón? 0.01 por año. 1,3. Claro, ojo, bien, buena la observación, porque este es la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria en un año de seguimiento. ¿Cierto? Sí. Entonces, en el grupo expuesto, el 1,3% desarrolló enfermedad coronaria en los obesos. Y en los no obesos, un 0,6% desarrolló enfermedad coronaria. En un año. Valor P, vean acá abajo, 0.04, por lo tanto es estadísticamente significativo. Y como medida de asociación, tenemos dos medidas de asociación aquí. La diferencia de riesgo y el riesgo relativo. ¿Cuál le gusta más? Riesgo relativo. Riesgo relativo. Riesgo relativo. Ya, ¿cómo se interpreta entonces? Que hay 2.1 mayor riesgo de probabilidad de obesos exposed, de los obesos que están, de casos de tener el evento. De tener el evento que es obesidad. No. De tener el evento. Que los obesos, Los obesos tienen 2 veces más riesgo que los no obesos de generar enfermedad cardíaca. enfermedad cardiovascular. Esa. Otra vez, repítelo. Está incompleto. Que los obesos En un tienen año. 2 veces más posibilidad de desarrollar En un enfermedad año. cardíaca en un año. En un año, porque hay que mencionar el tiempo. En un año los obesos tienen 2 veces más riesgo, sí. Ya. Entre todos hicimos la respuesta. Es mucho más sencillo de la siguiente forma, pues dice, mire, los obesos tienen el doble de riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en un año comparado con los no obesos. ¿No es más sencillo? Pero esa asociación, Sergio, no es significativa por los Acá está, intervalos de confianza, 0.0 es menor que 5%, mira. Acá abajo está, partimos diciendo eso. Es que no Sergio, se ve el creo P. que No no se se ve el ve. P, ¿Cuál es Sergio. el riesgo del intervalo contiene a la unidad? Exacto. Sí, no es yo no había visto significativo. eso. ¿Cómo? No es una asociación. Va de 0,9 a significativa. 4,8. Mira, aquí faltó algo. Mira, qué buena la observación. Muy buena, aquí faltó algo. Está mal hecho este comando. Me faltó colocar qué cosa. ¿Qué dije yo que teníamos que colocar cuando las celdas eran pequeñas? Fisher. Exacto, ¿no es cierto? Es de Fisher. El test de Fisher. Tiene que ser la prueba exacta de Fisher, ¿no? Entonces no puedo, aquí faltaría agregar esa condición de colocar, digamos, ¿cómo se llama? La condición de que la prueba tiene que ser exacta. ¿Ya? Buena observación. Claro, ahora, por eso yo miré aquí abajo, ¿no es cierto? 0.04, que es bien límite, la verdad. ¿No? Es bien límite. ¿Ya? Pero tiene que considerar igual que es un grupo grande de sujetos, 4.688 sujetos, y que el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en un año es bajito. ¿No? Habría que ver cuál sería el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en 2 años, y eso probablemente cambiaría un poco más, ¿no? ¿Cómo debieran ser los riesgos de desarrollar la enfermedad en los obesos y en los no obesos en 2 años? ¿Mayor o menor que lo que estamos observando aquí? Mayor.
Mayor. Mayor. Claro. Pero decir que hay el doble de riesgo no es significativo, es decir, uno puede considerar que aquí es bajito el decir que es el doble de riesgo en un año. Acá como estamos asumiendo de que si el P es menor que 5% y aquí es 4,8%, lo podemos decir. Acá abajo, ¿no? Me estoy guiando más bien por el valor P que por el intervalo. Sergio, y no sería, habla José Luis, no sería que el hecho de juzgarlo por el intervalo, porque el intervalo contiene a la unidad, entonces quiere decir que hay una probabilidad de que no haya riesgo. No, está muy cerca del 1 también. Lo que Si estaba miramos el hablando número, está ahí muy cerca del 1. Lo que estaba hablando recién, que ese intervalo de confianza es aproximado. Debería haber colocado intervalo de confianza exacto porque el N es pequeño, el número de casos. ¿Ya? ¿Y cuándo vas a ver uno que es pequeño? Porque para... cuando cualquiera celda tenga una frecuencia menor que 10. Y acá tenemos una celda con frecuencia 8. Por la celda de 8, no por el tamaño de muestra. No, aquí no va por el tamaño de la muestra, va por el número de eventos. Sergio, ¿y cómo se le especifica que el feature tiene que ser, que el intervalo de confianza tiene que ser exacto? Al comando le colocas coma y después exact. Yo no lo puedo hacer porque lo tengo en la lámina nomás, pero lo podemos, la próxima semana vamos a hacer práctico, entonces ahí lo vamos a ver en vivo y en directo con base de datos, ¿ya? Otra cosa, el evento siempre se pone delante de la exposición, en el comando. Sí, claro. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿puedo comentar algo ahí, Sergio? ¿Perdón? Es que me llama la atención algo que yo iba a preguntar anteriormente, que no oí que lo explicara, pero me llama la atención que en esta salida que hace el software, sí están expresando los riesgos atribuibles. Sí. Los riesgos atribuibles expuestos en la población, y eso es un dato muy valioso. Muy valioso, 54%. Exactamente. Perdón, en la población es 13%. Sí, el 13%, y en los expuestos es de 54%. Importante, o sea que la obesidad está explicando en un 54%, que eso incrementa, digamos, incrementa el riesgo de la enfermedad cardíaca en ese grupo. En un año. No nos olvidemos que estamos en un año. Estas figuras pueden cambiar, digamos, si lo hacemos en 2 años. ¿Ya? Como ustedes tienen las láminas, bueno, recuerden que aquí lo estamos haciendo solamente por un año. ¿Ya? Pero lo podemos ejercitar la clase cuando hagamos el práctico para ver qué pasa con 2 años. Les voy a mandar esta base de datos para que lo hagamos la próxima semana, porque es interesante. Ok. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta que teníamos aquí? Vean ustedes. Diferencia hombre-mujer. Claro, si esta relación es la misma en hombres que en mujeres. Porque lo que calculamos aquí, en este que está aquí, esta es la relación entre desarrollar enfermedad coronaria y obesidad independientemente de sexo. ¿Ya? Entonces, cuando agregamos sexo, ya estamos agregando lo que nosotros decíamos al inicio, una variable de control. Queremos controlar por sexo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a controlar por sexo en este análisis? Lo que se llama estratificando. Vamos a estratificar por sexo. Vamos a hacer lo que se llama un análisis estratificado. Vamos a estratificar la relación entre enfermedad coronaria y obesidad. La vamos a estratificar por sexo. Por lo tanto, ¿qué debiéramos de tener? Si vamos a estratificar por sexo, ¿qué deberíamos de pedir conceptualmente? ¿Cuántos eventos en los obesos varones y cuántos eventos en los obesos mujeres? No. Porque eso no me va a decir si la relación entre enfermedad coronaria y obesidad depende o no de sexo. ¿Cuántos niños ¿cuántos niños de un año?
children? ¿Cuántos niños? Estamos hablando de niños, ¿no? No. Esa variable, el desarrollo de enfermedad coronaria en un año, son adultos. Ah, es que siempre uso children. Ok. ¿Cuántos, primero, cuántos son hombres y mujeres? Y luego de esos, ¿cuántos eran obesos y estaban con enfermedad coronaria? Hacer el split por sexo. Eso, cuando Desiree dice hacer el split por sexo, en el fondo, ¿qué me está diciendo? Que saque las frecuencias por cada por sujetos de cada sexo y vea las variables en cada sexo. La variable de obesidad. No es preciso. Lo que me está diciendo de que esta tablita que mide la asociación entre enfermedad coronaria y obesidad, la tengo que hacer para hombres y también la tengo que hacer para mujeres. ¿Una variable de sexo? ¿Me siguen? Porque voy a estratificar por sexo, o sea, tengo un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Y lo que tengo que ver es cómo es la asociación entre enfermedad coronaria y obesidad. ¿En qué grupo? En el grupo de los hombres. Los hombres. Y además tengo que ver cuál es la asociación entre enfermedad coronaria y obesidad. ¿En qué grupo? En el grupo de las mujeres. Sergio, ¿y ahí utilizarías el comando by que hemos estado usando anteriormente cuando hacemos la estratificación? Exactamente. Muy bien. Excelente. ¿No? Entonces, vamos a ver entonces, aquí está, ¿ves esto? Voy a hacer un CS porque es un estudio de cohort study, de la variable, ¿no es cierto?, que indica si desarrolló o no enfermedad coronaria en un año con obesidad según hombres y mujeres. ¿Qué observamos? ¿Cuántos en los hombres? Tengo un RR para los hombres de 2.01. 2.2 y de mujeres 2.7. 2.7, casi 3. Es mayor en mujeres que en hombres. O sea, lo que estamos diciendo de que el ser obeso afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero el valor de P es de 0.7, es muy alto. Claro, claro. Pero, ¿no es cierto? Estamos tratando de interpretar los números, ¿no es cierto? Estamos diciendo, mire, en un año de seguimiento, ¿no? El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria es el doble en los obesos que en los no obesos cuando estamos hablando del grupo de los hombres. En cambio, en el grupo de las mujeres es prácticamente 2.7. Ahora la pregunta es, ¿esa diferencia entre 2.014 y 2.69 es o no estadísticamente significativa? No es. No. Entonces, para eso está aquí abajo, vean ustedes. Aquí tengo que mirar. Está la prueba de homogeneidad. Quiero determinar si los riesgos relativos son homogéneos entre los hombres y las mujeres. Y me da un P de 0.72. Sergio. Sí. Sí, pero acá ya aplicaste la prueba Fisher para los intervalos de confianza, ¿o no? Que estábamos hablando anteriormente en el ejemplo anterior que no está hecho con Fisher, no. ¿Y se debería pero no va a afectar porque los RR van a hacer lo mismo. Lo que va a afectar es el intervalo de confianza. ¿Ya? Ahora, ojo, pero lo que importa aquí es esta prueba, la primera. Porque yo quiero, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era si el efecto que tiene la obesidad sobre el desarrollar enfermedad coronaria en un año dependía o no de sexo. Si hubiera dependido de sexo, ¿no es cierto?, el riesgo relativo en hombres hubiera sido distinto del riesgo relativo de mujeres. Por lo tanto, cuando tengo esa pregunta, lo primero que tengo que responder es si esos riesgos relativos que yo observo en hombres y en mujeres son o no homogéneos. Y en este caso, tengo un P de 0.72. Entonces, ¿qué concluimos? Que no hay diferencias. Hay diferencia. Claro. Que los datos no generan evidencia suficiente como para decir que el efecto que tiene la obesidad en el desarrollar enfermedad coronaria en un año dependa de sexo.
es independiente de sexo. ¿Está claro? Sergio, una pregunta. Sí. En un caso hipotético, ¿verdad? Asumiendo un caso hipotético que yo quisiera, digamos, ver el riesgo relativo relacionado con otra variable que tuviera, digamos, más de 2 categorías. ¿Pudiera ser posible? O sea, igual me daría porque tú puedes colocar acá, por ejemplo, me daría los nivel 3 riesgos educacional. relativos, por ejemplo. Ajá, exacto, por eso. Nivel educacional tendría, si tienes 4 niveles educacionales, te daría 4 líneas. 4 niveles, 4 riesgos relativos me daría, ¿va? Claro, te daría uno para nivel educacional 1, nivel educacional 2, 3, 4. Y en este caso se haría también, daría también el test de homogeneidad. De homogeneidad, sí. De homogeneidad entre ellos. Sí. 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 Listo. Y la interpretación del test siempre sería el mismo. Ah, ojo, Sí. una cosa importante aquí sobre el nivel de significación para la prueba de homogeneidad. Supongamos, vamos a poner un ejemplo aquí totalmente ficticio, de que en los hombres dio 2, ¿ya? Y que en las mujeres dio 3, ¿ya? Y que el P, bueno, no el P, ¿qué significa, por ejemplo, qué dirían ustedes si el riesgo relativo en hombres 2 y el riesgo relativo en mujeres 3? ¿Qué me dirían ustedes? ¿El efecto de la obesidad sobre desarrollar enfermedad coronaria en un año es independiente de sexo? Si se mantiene el mismo P. No, Sí, olvídate, porque estamos haciendo ficticio. Tenemos 2 versus 3, nada más. Estoy mirando puros números, RR. Pues así con solo esos números y con solo esas cifras parecería que sí, hay diferencia y que es mayor en mujeres que en hombres. Claro. Que el efecto que tiene la obesidad en el desarrollo de una enfermedad coronaria es mayor en mujeres que en hombres. ¿Cierto? Entonces, dado que en todos los estudios los cálculos de tamaño de muestras no están calculados para determinar homogeneidad de efectos en los distintos estratos, uno tiene que relajar aquí el punto de corte del nivel de significación. Porque yo no puedo decir de que el efecto de obesidad en la enfermedad coronaria sea lo mismo que en hombres que en mujeres cuando yo estoy observando 2 y 3. ¿No? Porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en el grupo de las mujeres, ¿no es cierto?, el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria es 3 veces mayor en las obesas que en las no obesas. En cambio, en el caso de los hombres, es el doble. Entonces no podría actuar como que si fueran lo mismo. Entonces en ese caso, digamos, la recomendación es utilizar 10% o incluso 20%, dependiendo del tamaño de la muestra, como nivel de significación para la prueba de homogeneidad. Se relaja. Se relaja. Porque incluso o sea que si es muy grande la diferencia entre el riesgo relativo entre hombre y mujer o entre una variable y otra, se puede aumentar la consideración de qué por ciento sería significancia para la prueba. De homogeneidad. De homogeneidad, sí. Claro. Claro. Porque además vean ustedes que estos son análisis bien exploratorios, porque resulta que nosotros podemos decir, mire, yo tengo hombres, tengo mujeres, pero tengo hombres y mujeres que fuman y no fuman. Sí, es cierto. ¿Sí? Hay un confusor ahí. Hay más variables. Entonces vean ustedes que este análisis estratificado es para controlar solamente por un factor. Eso todavía me hace pensar más que no tengo que ser tan estricto con la prueba de homogeneidad. Me tengo que guiar como investigador por la relevancia de las diferencias que estamos observando. Porque esto después lo voy a tener que poner en un paquete mayor, digamos, cuando yo quiero determinar si la obesidad se asocia o no a desarrollar enfermedad coronaria, controlando por edad, sexo, condición de fumador o no, ¿no?
historia de enfermedad coronaria, historia familiar, etcétera, 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 entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahí? Para dar una respuesta a esa pregunta múltiple que tiene ya 4 o 5 variables de control. Pero tú dijiste que había que relajar el intervalo de confianza. ¿Ya? Pero para dar una respuesta, suponte tú que yo quiero saber si el efecto de la obesidad en el desarrollar enfermedad coronaria en un año depende de edad, sexo, hábito de fumar, esas 3 nomás. Ah, pues tengo que cruzar por todas las variables, también por tabaquismo, ¿no? Claro, estratificar por tabaquismo, estratificar por edad, ¿cierto? Exacto. Pero tendría 3 análisis estratificados por separado. ¿Ya? No sé, pero si yo quiero una respuesta única se al pudiera efecto de la obesidad sobre el desarrollo de enfermedad coronaria, controlando por edad, sexo y hábito tabáquico. Habría que ponerlo aquí en Viva. ¿No podrían ver el combinado? Sexo por sexo. Claro, lo que estoy anticipando de que la respuesta a esa pregunta más compleja se da con los modelos estadísticos. Con modelos de regresión. Con los modelos estadísticos, que es lo que viene después de esto, ¿no? Después, me imagino que en un par de semanas más ya empezaremos con los modelos estadísticos, que son la herramienta que permiten dar respuesta a la pregunta de el efecto de una exposición, de una o más exposiciones, porque además podemos tener 2 exposiciones, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, en este caso, como factor de exposición la obesidad, 1, y como otro factor de exposición la actividad física. Entonces yo quiero ver el efecto, ¿no es cierto?, de la obesidad y el sedentarismo, por ejemplo, el efecto de la obesidad y el sedentarismo, controlado por edad, sexo y hábito tabáquico, en el desarrollar enfermedad coronaria en un año. Modelo estadístico. Toda esta herramienta hasta este minuto es puramente exploratoria. No es final. Nos está permitiendo ver cómo se comportan cada una de estas variables de control en la relación de interés. Razón por la cual tengo que ser más, decimos nosotros en Chile, no sé en otro lado, manga ancha, con la aceptación de los niveles de significación y no ser tan estricto. Ahora, aquí en este caso, 0,72 no hay nada que hacer. Pero si me hubiera dado 0,14 o 0,9, 0,09, entonces ahí yo me pongo a mirar las diferencias. Porque de todas maneras, independientemente de eso, todas estas variables van a tener que entrar en un modelo estadístico. ¿Estamos? Sí. Veamos ahora, razón de tasa de incidencia. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Por qué me fui tan atrás? No sé por qué. Porque estamos ahora con las tasas de incidencia. Este en un año no corresponde aquí porque se asocia la obesidad a un riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Borrémoslo un año, ¿ya? Porque ahora vamos a tener seguimiento variable. ¿Ya? Voy a modificar esto, seguimiento variable. Y la misma pregunta, esta relación es la misma en hombres que en mujeres. Entonces lo que vamos a tener que calcular ahora son las tasas de incidencia. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí, en este caso, ¿no?, la tasa de incidencia o densidad de incidencia del evento de salud que desarrollara enfermedad coronaria durante el periodo de seguimiento y la exposición entonces la obesidad. Habíamos anticipado también de que el comando era IR, de Incidence Rate, tasa de incidencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le tengo que dar al IR? Le tengo que dar cuál es el evento de salud. El evento de salud. Tengo que dar cuál es el factor de exposición. Y le tengo que dar además cuál es el tiempo de seguimiento de los sujetos. En este caso, la variable tiempo de seguimiento es follow-up. ¿Ya? Veamos, ¿qué nos entrega? Bueno, acá nos está diciendo que en el grupo de los obesos, ¿cuántos eventos se observaron? 248 eventos. ¿Y cuál fue el total de tiempo de seguimiento en días?
4.283.654 días. ¿Cuánto es eso en años o qué? Días, porque el seguimiento estaba en días. La variable de seguimiento estaba medida en días. Por eso, pero 4 millones de días, ¿cuánto es en años? Sí, en realidad da lo mismo, porque vean ustedes de que lo que nosotros necesitamos finalmente es la tasa de incidencia. ¿Ya? La tasa de incidencia en el grupo de, o la densidad de incidencia en el grupo de obesos, y la densidad de incidencia en el grupo de los no obesos. Y aquí veamos, ¿cuál es la densidad, la tasa de incidencia en el grupo de los obesos? ¿Quién lo lee? 0.0000579. Sería, vamos a ver, mira, sería por 10, por 100, por 1000, por 10.000, sería 5,8 por 100.000. Aquí son tasas, ¿no? Acuérdense que las tasas son por 10.000 o por 100.000. Ah, ok. ¿Cierto? Cierto. Entonces la tasa de incidencia sería 5,8 por 100.000 casos en el grupo de las obesas, comparado contra 3,6 por 100.000 en el grupo de las no obesas. Son tasas de incidencia. Ahí todavía no está por sexo, ¿va? ¿Ah? No. Este es el crudo, por eso dice aquí análisis crudo. ¿No? No, es que estaba diciendo obesas, las obesas. Ah, perdón, sorry. En general. Ya nos dijo todas las mujeres. Te agarré en curva, Sergio. Te agarré en curva. Bueno, es que estoy pegado porque tengo una colega que está estudiando hace bastante tiempo en unos estudios bien de obesidad femenina. Entonces, justamente en la tarde he estado trabajando con ella en el tema de la obesidad femenina y se me quedaron las obesas. Interesante. ¿Ya? Vean ustedes aquí los valores, aquí son los valores exactos. Por defecto ya el IR me calcula las pruebas exactas. ¿Ves? Sergio, sería por 100.000 días. Por ¿sí? 100.000 días de seguimiento. Claro, porque buena observación. Son días de seguimiento. Bueno, uno si lo quisiera hacer en semanas o en meses, como tiene la variable de día, la puede transformar nomás después a meses, ¿no? Para que sea un poco más entendible. Pero lo que importa, ¿no es cierto?, de que la razón de densidad de incidencia es 1,6. O sea, la tasa de incidencia en el grupo de los obesos es 60% mayor que en el grupo de los no obesos. ¿Estamos? Sergio, ¿sí? Ese 60%, ¿cómo lo asocias en el tiempo? Porque acá estás haciendo un estudio de cohortes de seguimiento variable. Sí. Por eso estamos usando la tasa de incidencia o la densidad de incidencia, y en este caso, como Viviana parece que era la que estaba haciendo el comentario, la tasa de incidencia está calculada por días personas de seguimiento. Así es. Claro, entonces valdría la pena hacer el cálculo sobre meses personas de seguimiento o años personas de seguimiento para que tenga un poco más de sentido, ¿no? Claro, pero es decir, ese 60% se expresa en los días de seguimiento. Las razones no tienen unidad de expresión porque se anulan entre sí. Exactamente. Ah, ok. Se anulan, sí. Estamos interpretando este 1,6, este 1,58,6 que tengo aquí lo estoy interpretando como 1,6. La razón de tasa de incidencia es de 1,6. Yeah. Eso significa, ¿no es cierto?, que la densidad de incidencia es un 60% mayor en el grupo de los obesos comparado con los no obesos. Claro, porque el 1 expresa la igualdad. El 1 es la igualdad, exactamente. Restas 1 menos 1 puntos. Es la diferencia entre 1 menos 1.6. Es la diferencia entre la razón de tasa de incidencia y 1, claro. Y 1. Ahí está el 60%. ¿Sí? Ok, veamos qué pasa según sexo. Aquí, ¿qué me dicen ustedes? Aquí sí está claro, ¿no? ¿Mm? Las evidencias, como dice Sergio, dicen que
que la enfermedad coronaria sí tendrá un mayor efecto en mujeres obesas, porque es, bueno, es de 93%, con relación al 37% en hombres, y tiene un valor de P de 0.1. Sí. Lo que estamos diciendo aquí es que el efecto que tiene la obesidad en la enfermedad coronaria es casi 2 en el grupo de las mujeres, en cambio es 1.4 en el grupo de los hombres. Y es Porque está significativamente estratificado. Entonces, cuando estratificamos, yo estoy separando como si tuviera la sala de los hombres por un lado y la sala de las mujeres por el otro. Y ahí estoy calculando la razón de tasa de incidencia que para evaluar la asociación entre obesidad y enfermedad coronaria. Estoy evaluando la relación entre obesidad y enfermedad coronaria en el grupo de las mujeres y en el grupo de los hombres, por separado. Entonces, lo que estamos concluyendo aquí, vean ustedes que en el grupo de las mujeres, el efecto que tiene la obesidad en la enfermedad coronaria es prácticamente el doble cuando se mide a través de la densidad de incidencia. En cambio, en el grupo de los hombres es un 40% mayor en los obesos que los no obesos, el desarrollo de la enfermedad coronaria. En este momento nos van a explicar cuál es la diferencia de usar crudo combinado o no es indicado en este momento. Aquí está el crudo. Ah, no, buena pregunta, buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora, excelente pregunta. Cuando estamos llegando a esta conclusión, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mire, lo que estamos diciendo de que el efecto que tiene la obesidad sobre la enfermedad coronaria depende del sexo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tengo que reportar? El exceso de Tengo riesgo. que reportar. Que el exceso de riesgo es 60% mayor en Tengo que mujeres que en hombres. reportar el IRR en hombres y tengo que reportar el IRR en mujeres. Porque estamos diciendo que depende del sexo. ¿Tengo una razón de tasa de incidencia común? No. No, porque estamos diciendo que depende del sexo. Como estamos concluyendo de que el efecto de la obesidad en la enfermedad coronaria depende del sexo, esto que está aquí abajo, donde dice crudo y combinado, es como si no existiera. Porque voy a tener que reportar el 1,4 para el grupo de los hombres y voy a tener que reportar el 1,9 para el grupo de las mujeres. ¿Y cuándo es que se reporta la tasa cruda y la combinada? Ya, ahora, supongamos, hagamos el ejemplo ficticio nuevamente, de que nosotros hubiéramos determinado de que estos dos son iguales, el 1,4 y el 1,9 son iguales, supongamos. ¿Ya? Entonces yo tengo que decir ahora, bueno, ¿cuál es si son iguales, si son homogéneos, ¿cuántos efectos hay? Uno, porque estaríamos diciendo que es independiente de sexo. ¿Cierto? Estaríamos diciendo que es independiente de sexo. Cuando decimos que es independiente de sexo, la pregunta que sigue dice, bueno, ¿y cuál es el efecto de la obesidad en la enfermedad coronaria? ¿La cruda o la ajustada? Cuando ustedes reportan tasas crudas o reportan tasas ajustadas? Casi siempre la cruda. Cruda. Es más Siempre precisa la ajustada, ¿verdad? Siempre las Ajustada ajustadas. por sexo. Siempre las ajustadas, claro. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos, ¿no es cierto?, determinado que este 1,37 es igual que este 1,93 con un P aquí de 0,60, hubiéramos dicho que no hay evidencia de que no son homogéneos, o sea, vamos a actuar como que fueran homogéneos, hubiéramos tenido que reportar el 1,64 como efecto de la obesidad sobre enfermedad coronaria ajustada por sexo. Y la diferencia entre el ajustado y el crudo es lo que se llama sesgo de confusión. Sí. Es lo que se llama sesgo de confusión. ¿Cierto? Aquí tendríamos, ¿qué tipo de sesgo de confusión habríamos reportado? Que podía haber fumado, podía haber otras... El No, sexo porque sería estamos hablando que sexo está
sería un confusor, ¿no? Sí, al ajustarlo se perdería estamos liberando el confusor porque lo ajustamos por el peso de cada sexo, de cada vertiente del sexo. Ya, pero ¿qué tipo de sesgo? El ignorar sexo, ¿cuánto sería el OR que estaríamos reportando? El crudo. ¿Y el crudo es más chico o más grande que el ajustado? Es más chico. Más chico, 0.0. Entonces vean ustedes, el sesgo de confusión que produce sesgo es hacia una subestimación del efecto de la obesidad en la enfermedad coronaria. Sí. Estaríamos subestimando el efecto de la obesidad en la enfermedad coronaria, porque estaríamos reportando unos 58, cuando en realidad ajustado por sexo es 1,64. Buenísima la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Creo que fue Pamela. Rosalba. Rosalba. ¿Y de qué grupo, Rosalba? Grupo 17. Ya, Luis, anota un punto extra al grupo 17, por favor. De acuerdo. Vamos a anotarlo. Está bueno. Sí. Eso es importante en el análisis estratificado, ¿ya? Claro. ¿Cuál es la conclusión aquí del análisis estratificado? Que si nosotros vemos que los efectos son distintos entre los estratos, significa, ¿no es cierto?, de que el efecto de la exposición depende de la variable por la cual estamos estratificando. Por lo tanto, hay que reportar efectos separados. Ahora, si el efecto, ¿no es cierto?, es independiente de sexo, ¿qué es lo que habría que evaluar? Que reportar la existencia de sesgo de confusión. Comparando el crudo con el ajustado. Pero se reporta el ajustado. El ajustado es el verdadero, siempre. Por eso hice el ejemplo ahí que cuando ustedes reportan tasas, ¿cuáles son las tasas que usan para finalmente, las crudas o las ajustadas? No, ya, las ajustadas. Siempre. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero. Que una pregunta, Sí. ¿solamente se reporta el ajustado cuando se ve que no hay una diferencia, digamos, entre el riesgo de las mujeres y de los hombres para la enfermedad coronaria en obesos? O sea, cuando el sexo no es una variable confusora. No, ojo, que estamos viendo, lo primero que estamos evaluando aquí, con esta diferencia entre el 1,37 y el 1,93, es si sexo es un modificador del efecto de la obesidad sobre la enfermedad coronaria. Claro, es correcto, correcto. Cuando nosotros determinamos, en este ejemplo, de que la razón de tasa de incidencia es distinta en hombres que en mujeres, estamos concluyendo de que la variable sexo es un modificador del efecto de la obesidad sobre la enfermedad coronaria. ¿En qué se refleja? En que la razón de tasa de incidencia para los hombres es de 1,38, en cambio para las mujeres de 1,94. Entonces, siempre las variables de control tienen ese rol. Primero, lo primero que hay que evaluar es si eso no es un modificador de efecto, a través de las diferencias que nosotros observan entre las medidas de asociación entre los distintos estratos, junto con la determinación del valor P, que aquí era muy significativo. ¿No? En caso de que uno determine de que esta diferencia, ¿no es cierto?, no hay evidencia de que sean heterogéneas, o sea, uno podría decir que actuar como que si fueran homogéneas, entonces el paso siguiente sería evaluar cuánto sesgo de confusión produciría no incluir la variable sexo en el análisis. Ya, ok, está bien. ¿Sí? Es jerárquico el análisis, ¿ya? Es jerárquico. Primero, modificación de efecto. Segundo, ante la ausencia de modificación de efecto, sesgo de confusión. Vamos a insistir esto, digamos, la próxima semana cuando hagamos la parte práctica, ¿ya? Interesante. Veamos ahora, para finalizar el día de hoy, qué pasa con los estudios de casos y controles. También este es un estudio publicado, antiguo, de los autores Breslow Day, un estudio de cáncer de esófago,
hay una variable que se llama ESPOH-CA1, indicando que es caso, que serían los que tienen cáncer de esófago, y cero control, que serían los que no presentan cáncer de esófago. Y el factor de exposición, definido como alto consumo de alcohol, donde el grupo de expuesto sería 80 o más gramos por día de consumo, y el grupo de los no expuestos, menos de 80 gramos por día de consumo. Y tenemos una variable de control que es la edad, dicotomizada en 55, ¿no es cierto? Tendríamos los mayores o iguales a 55 y los menores de 55 años de edad. Aquí están los datos, ¿no? Tenemos aquí la variable caso y control, ¿no? Después tendríamos la variable ALK2, que sería la variable de consumo de alcohol, o esta que está aquí, ALH parece que, esta que está aquí. Esta es la que está codificada, sí, porque esta otra es una variable de carácter string, esta que está acá abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo habíamos dicho que era el comando en el caso de tener un estudio de casos y controles? ¿Se acuerdan del comando? CC, de case control. Perfecto. Vamos entonces a proceder a hacer un... ¿Y cómo sería? ¿CC cuánto? A ver. CC esófago CA. ¿Ya? Al guión bajo H. Perfecto. Aquí están los datos, ¿no es cierto? Donde tenemos... a ver. Aquí está, ALCH, menos de 80 gramos por día, esta, ¿no? Sí. Y aquí están casos y controles. Perfecto. Sería entonces aquí el CC, ¿no? ¿Qué observamos? Vean ustedes, 1R de 5,6. ¿Qué estamos observando acá? Vamos viendo. ¿Quiénes son los casos? 200 casos y 775. ¿Quiénes? No cuántos. ¿Quiénes? Los que tuvieron cáncer de esófago. Estuvieron ya, perfecto. ¿Qué es este 48% que aparece aquí al final? La proporción de exposición, ¿no? Claro. O sea, de los sujetos que presentaban cáncer de esófago, los casos, el 48% consumía un nivel alto de alcohol, porque es la exposición. Sí. Y en los controles, o sea, aquellos que no presentaron cáncer de esófago, el 14% presentaba un alto consumo de alcohol. Tenemos acá entonces el OR de 5,64, muy significativo. Muy significativo. ¿Y qué se concluye? ¿Existe asociación entre consumo de alcohol y cáncer de esófago? Sí. Sí. ¿Cuál es la medida de magnitud y dirección de la asociación? De hecho no. El otro día dijimos, ¿no? Ya, ¿cuánto? 5.6. 5.6. ¿Qué significa eso? 5.6 veces tiene el que consume alcohol de hacer cáncer de esófago. Con más de 80 gramos de alcohol. No es preciso. O sea que las personas que consumen 80 gramos o más de alcohol tienen 5.6 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de esófago que los que no lo consumen. Ya. Esa es una interpretación aproximada, pero que es bastante usada, no es problema, porque recuerden que en el estudio de caso de control, ¿qué evaluamos? Factor de exposición. La exposición. La exposición. Entonces tenemos la odds de exposición en los casos y la odds de exposición en los controles. Lo que me faltó decir también era con una alta significación estadística. Claro. Sí, muy significativo. Ahora, esa es la magnitud, 5,6. ¿Y la dirección? Cuando hablamos porque hablamos de magnitud y de dirección de la asociación. La magnitud es 5,6.
¿no es cierto? El odds de alto consumo de alcohol es 5,6 veces en los cáncer comparado con los no cáncer. Una donación positiva. Positiva. ¿Qué quiere decir positiva? De ahí de la dirección sinocéntrica. Que es un factor de riesgo, no es un factor exactamente. ¿Quién dijo eso? Punto para el grupo. ¿Quién dijo? Y que es del 4, punto por 4. Grupo 4, ya, Luis, grupo 4. Claro, cuando... El país. Claro, cuando los RR, los riesgos relativos, las razones de tasa de incidencia o las razones de odds son mayores que 1, la dirección de la asociación indica que el factor en estudio es un factor de riesgo. Si el RR, la razón de tasa de incidencia, o el OR es menor que 1, estaríamos indicando que el factor de exposición es un factor de protección. Protección, maravilloso. Maravilloso. ¿No? Una cosa es la magnitud y otra es la dirección. Y finalmente, me parece que aquí viene el análisis estratificado por edad. ¿Qué me dicen? Ah, sí. Que mayores, más jóvenes. Que tienen más riesgo los jóvenes. La proporción de expuestos. De 55. El riesgo en menores de 55 años es más alto que en comparación con los mayores de 55. Es decir, que la edad es un factor que está afectando la exposición. 7.3 versus 4. No se olviden, por favor, de que lo que nosotros estamos evaluando es el efecto del consumo de alcohol en el cáncer de esófago, en 2 grupos de sujetos. Entonces, cuando estamos diciendo, digamos, de que el OR para los mayores de 55 es 4,8 y el OR para los menores de 55 es 7,4, estamos diciendo de que el efecto que tiene el consumo de alcohol en el cáncer de esófago es mayor en los jóvenes de 55 que en los mayores de 55. Sí. Pero tiene o sea, si usted tuviera que intervenir, ¿qué grupo interviene? El de los jóvenes. El de los jóvenes. Claro, el de los jóvenes. Vean ustedes que esta herramientita simple del análisis estratificado puede servir también para priorizar intervenciones. ¿No? Porque yo veo en qué grupo de población, en qué estrato, por eso llamamos análisis estratificado, en qué estrato de la población es más fuerte el efecto de la exposición en el evento de salud que estamos estudiando. Pero el valor de P, si es alto en este caso, ¿contribuye en algo a esa conclusión? Claro, lo que podríamos decir, ¿no es cierto?, de que la homogeneidad no alcanza a ser estadísticamente significativa, pero yo diría que es clínicamente relevante. Sí. ¿No? Muy relevante, pero muy relevante. ¿Por qué esa contradicción tan grande? Bueno, porque, repito lo que dije anteriormente, cuando uno hace cálculo de tamaño de muestra, no hace cálculo de tamaño de muestra para determinar homogeneidad de efectos en distintos grupos de población, sino que lo hace para la población en general. Entonces ahí puede ser exclusivamente por un problema de tamaño de muestra. Sí. O sea, si uno quisiera hacer una determinación de tamaño de muestra que considere todas las variables de control, probablemente los estudios se hacen demasiado bastante caros. poco factibles porque los N crecen exponencialmente. Sí. Eso. Sí. Y con lo último que dijiste, se respondieron algunas inquietudes que estaban en el chat. Respecto del P